Bienvenidos al podcast de efectos sociodemográficos de la migración. Migración interna, una voz con múltiples sentidos y definiciones. Hola, bienvenidos a este primer gran episodio del podcast Efectos sociodemográficos de la migración, donde estaremos hablando del efecto de la migración, específicamente de la migración interna. Ahora bien, ¿qué aprenderemos? El objetivo de este episodio es conocer los conceptos básicos, las fuentes de información y los instrumentos de cuantificación. Comencemos. Conceptos básicos. Lo primero que debe tenerse presente es que existen múltiples definiciones de migración. Sin embargo, existe una definición oficial que depende de dos identificadores. Identificador de tiempo, que se refiere a la temporalidad respecto de la residencia anterior, y el identificador de espacio, que se refiere a la localización geográfica de la residencia anterior, teniendo presente que la noción de residencia anterior puede adquirir diferentes sentidos, como se verá más adelante. Entonces hablamos de migración interna cuando nos referimos al desplazamiento o traslado de residencia de individuos desde un lugar de origen a un lugar de destino, y que incluye el traspaso de algún límite subnacional. División político-territorial administrativa, DPA. Aquí nos referiremos a la delimitación geográfica para identificar lugar de residencia actual y anterior, pudiendo ser División Administrativa Mayor, DAM, División Administrativa Intermedia, DAMI, o División Administrativa Menor, DAME. También existen otras delimitaciones para identificar lugares de residencia actual y anterior, tales como áreas urbanas y rurales, zonas ecológicas, ciudades o localidades. Migrante interno es toda persona para la que su lugar de residencia habitual actual no coincide con el lugar de residencia anterior. Un migrante es toda persona que llega a un lugar de destino desde un lugar de origen distinto a su residencia habitual. Un migrante es toda persona que sale de su lugar de origen para asentarse en un lugar de destino. Residencia habitual se refiere al lugar o local donde el individuo tiene su hogar, y se consideran al menos uno o dos criterios. El primero, el lugar que la persona ha vivido de forma ininterrumpida durante la mayor parte de los últimos 12 meses, sin considerar las ausencias temporales, bien sea por vacaciones o por trabajo, es decir, al menos 6 meses y un día. O dos, donde tiene intención de vivir durante al menos 6 meses. Residencia anterior se refiere al lugar o local donde el individuo residía anteriormente. Se aplican los criterios de residencia anteriormente expuestos, pero para un momento del pasado. La definición de ese momento depende de la fuente y de la pregunta usada. Por ejemplo, en el caso de las fuentes censales hay 3 opciones. 1. El lugar de nacimiento. 2. El lugar de residencia previo al actual, que normalmente se cruza con alguna consulta sobre el tiempo de residencia en el lugar actual. O 3. Lugar de residencia en una fecha fija anterior, normalmente 5 años. Migración absoluta o de toda la vida, llamada también Lifetime Migration en inglés, y se refiere al desplazamiento de un individuo en relación con la pregunta sobre el lugar de residencia anterior respecto a su lugar de nacimiento. Es decir, el cruce entre lugar de nacimiento y lugar de residencia habitual. Cabe destacar que esta migración absoluta o migración de toda la vida carece de marco temporal, y eso es una debilidad mayor para el análisis y uso de políticas. Migración reciente con fecha fija. Se refiere al desplazamiento de un individuo en relación con la pregunta sobre el lugar de residencia en una fecha fija anterior, que normalmente es reciente, pues es 5 años antes del censo a lo más.
es decir, el cruce entre lugar de residencia habitual y lugar de residencia hace 5 años. En este caso, la migración reciente tiene un marco de referencia temporal, lo cual permite calcular tasas, siendo una fortaleza de análisis y de políticas. Última migración. Se refiere al desplazamiento de un individuo en relación con la pregunta sobre el lugar de residencia previo al actual, es decir, el cruce entre lugar de residencia habitual y lugar de residencia previo al actual o anterior en términos genéricos. En este caso, para darle un marco temporal, esta última migración se suele cruzar con alguna pregunta sobre el tiempo de residencia. Migración de retorno. Se refiere al regreso de un individuo a su lugar de origen, que por defecto es el lugar de nacimiento, pudiendo tener una trayectoria migratoria con más estaciones de residencia. En relación con las fuentes disponibles para medir la migración interna, históricamente son 3: registros, encuestas y censos. Cada una de ellas tiene fortalezas y debilidades que se relacionan con su capacidad de captar migraciones y datos de los migrantes y no migrantes, y que también se vinculan con las preguntas usadas para ello. A este respecto, un principio básico a tener presente siempre es que con una pregunta sobre residencia anterior solo puede captarse una migración, perdiéndose migraciones previas o intermedias y dando por sentado un desplazamiento directo desde la residencia anterior al lugar de residencia actual. En cuanto a las fuentes de datos, estas se clasifican de acuerdo con las que registran el suceso demográfico en el momento o cuando el individuo lo declara. Este es el caso de los registros de residencia, que se refieren a los registros continuos en los que las personas declaran su residencia, calle y número y su cambio. Estos registros son una fuente muy poderosa, incluso la mejor, pero lamentablemente solo están disponibles en países desarrollados o con una tradición e institucionalidad estadística al respecto. Por ejemplo, en América Latina, Cuba es el único caso que cuenta con ellos. Otra fuente de datos son aquellas que recogen respuestas con preguntas retrospectivas, como es el caso de las encuestas, que es una de las fuentes que recogen información de migración a partir de estas preguntas, es decir, sobre el lugar de residencia anterior. En algunas encuestas de hogares de países de la región se incluyen estas preguntas, sea de manera regular u ocasional. También existen las encuestas especializadas para medir la migración interna. En cualquier caso, las encuestas tienen una debilidad estructural para medir migración y que se relaciona con las limitaciones de toda muestra para captar de manera confiable y representativa a escalas de alta desagregación geográfica, como pueden ser, por ejemplo, la migración entre municipios o migraciones entre DAME. En cuanto a los censos de población, que también recogen información con preguntas retrospectivas, se caracteriza por ser la principal fuente para el estudio de los flujos migratorios, al menos en América Latina y la gran mayoría de los países en desarrollo, ya que recoge información de la residencia actual y anterior de las personas, usando las consultas sobre el lugar de nacimiento y lugar en fecha fija anterior en la gran mayoría de los países de la región, a una escala desagregada, municipio normalmente, y sin las limitaciones de la naturaleza muestral. Entre sus principales ventajas tenemos que 1. Permite calcular flujos y balances migratorios internos desagregados territorialmente. 2. Permite estimar efectos sociodemográficos de la migración interna. 3. Permite elaborar perfiles de los migrantes. Pero entre sus principales limitaciones tenemos 1. Siempre subestiman la cantidad de migraciones y de migrantes. 2. No permite realizar un módulo amplio de preguntas retrospectivas. 3. Recoge información sobre la situación actual de las personas, hogares y viviendas y no sobre el momento en que emigraron. Y número 4. Su realización decenal dificulta un seguimiento constante de la migración. Asimismo, tenemos las fuentes emergentes. En este particular sabemos de la existencia
de algunas aplicaciones para captar migrantes internos que hacen uso de las fuentes emergentes vinculadas con los nuevos dispositivos de localización de personas, en función de la ubicación de sus teléfonos celulares y de sus perfiles en redes sociales. Sin embargo, esto aún se encuentra en fase experimental, presentando debilidades estructurales que no permiten su uso para estimaciones oficiales regulares y sistemáticas. Finalmente, presentamos los instrumentos de cuantificación. El principal instrumento de cuantificación es la matriz de migración, o también llamada matriz origen-destino, que no es otra cosa que una matriz de doble entrada que muestra el cruce del lugar de residencia actual y el lugar de residencia anterior. Siguiendo la matriz, tenemos que para cualquier entidad I, en este caso origen, y J en destino, los N sub I J representa la población con residencia anterior en la entidad I, que ahora tiene su residencia en la entidad J, es decir, los migrantes de I a J o migrantes de I a J, o en otras palabras, los inmigrantes de J desde I y los emigrantes de I a J. Y para tener más claro de cómo leer una matriz origen-destino, les presentamos un ejemplo y la interpretación de algunos resultados que nos arroja dicha matriz. En este caso, los N sub AA representan a las personas no migrantes de A. Los N sub AD representan a las personas que residen en D, pero que antes residían en A. Los N sub BC representan a las personas que residen en C, pero residían en B. Seguidamente, al sumar totales por filas o por columnas, o también llamadas marginales por filas o marginales por columnas, tenemos lo siguiente. Los N sub A punto representan a las personas que residían en A y que ahora residen en A, B, C y D. Los N sub punto D representan a los residentes actuales en D. Y los N sub punto representan al total de personas de la matriz. Por otra parte, también podemos obtener totales de migrantes mediante sencillas operaciones matemáticas, como por ejemplo, si queremos saber el total de emigrantes de A, sumamos N sub AB más N sub AC más N sub AD. O también de reforma resumida, restamos N sub A punto menos los N sub AA. Si queremos conocer los inmigrantes AD, sumamos N sub AD más N sub BD más N sub CD. O en su forma resumida, restamos N sub punto D menos N sub DD. Y si queremos conocer el total de migrantes entre lugares de la matriz, hacemos lo siguiente. A los N sub punto restamos los N sub AA menos los N sub BB menos los N sub CC menos los N sub DD. O en otras palabras, a los N sub punto le restamos la sumatoria de la diagonal de la matriz. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por este episodio. Esperamos les haya gustado y los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para la continuación del estudio de este fenómeno de la migración interna, donde estaremos hablando del efecto crecimiento. Y no olvides dejarnos cualquier duda o comentario. Hasta el próximo episodio.